En realidad mi presentación de hoy día va a ser una mezcla de varias cosas. Una mezcla de preguntas que quedaron pendientes y el cambio climático que quedó pendiente y después un tema cortito sobre los ciegos. Creo que se acordarán que habíamos hablado de los ciegos que a uno los había sanado de inmediato y a uno los sanó en dos etapas. Así que vamos a ver ese caso que pertenece a una presentación más larga, pero saqué ese pedacito para presentárselo a ustedes. Partamos con la idea de las bacterias y virus. Este es otro tema aparte, que es un tema largo también, pero también tomé algunas ideas que son importantes y básicas. Lo primero que debo decirles es que la bacteria pertenece a la clase robótica de la vida material creada por Dios. La bacteria y los virus son creados por Dios. La bacteria y los virus no son creados por Satanás. Las bacterias y los virus son buenos para el ser humano, son buenos para la creación, son buenos para la naturaleza, para los animales, para todo. Son simplemente parte de la creación de Dios, tal como creó animales, creó plantas, creó árboles, creó seres humanos, creó también bacterias y virus. En cuanto a vida, ellos tienen una vida como los árboles, como las plantas, como las flores, es decir, que no tienen el aliento de vida. No tienen esa característica, el nefesh chayá, que tenemos nosotros, los seres humanos. Ellos no tienen ese tipo de vida. Son biorobots, podría decirse, son organismos vivos, sin sistema nervioso. O sea, responden a estímulos externos, pero no son conscientes de su existencia. Esa es por una parte. Vamos un poco a la microbiología, o sea, a lo que tenemos en nosotros. Es que el 95% de los gérmenes que existen en nosotros son buenos gérmenes. La mayoría de la gente tiende a enfocarse, ups, a ver, ahí. En la mayoría de la gente tiende a enfocarse como que todos son gérmenes malos. Y pongamos un desinfectante, que pongamos un antibactericida, pongamos esto y matémoslos a todos. Si los matamos a todos, nos morimos nosotros. Pero la gran mayoría de los gérmenes no causan enfermedad. Solo un 5% son patógenos, bacterias que causan enfermedad. Y el hecho de que los patógenos vienen de buenos gérmenes está claramente apoyado por la Escritura, cuando dice que todo era bueno y bueno en gran manera. Es decir, no podían haber sido patógenos, esos peligrosos, porque fueron creados buenos y buenos en gran manera. Los virus, a propósito, las bacterias tienen vida propia, se pueden reproducir. Los virus no tienen vida propia. Los virus son como las esporas, tienen información solamente, es un paquete de información, pero sin vida propia. Por eso que tiene que asociarse, tiene que capturar el sistema reproductivo de una bacteria para poderse reproducir y hacer muchas veces un trabajo. Ahora, en algunos casos es malo, pero en otros casos es bueno. No tiene por qué ser malo todo. De hecho, la vida no sería posible en la Tierra si no existieran estos microorganismos. Porque, por ejemplo, si no hubiese bacterias, no se fijaría el nitrógeno en las plantas. Y estas no podrían crecer. El nitrógeno que está en la atmósfera no se puede tomar, porque el nitrógeno tiene una unión triple, una triple unión, y esa no se puede romper. Y la única forma de capturar es a través de las bacterias, para hacer ese trabajo de meter el nitrógeno y tener, por supuesto, la posibilidad que las plantas crezcan. Segundo, regulan la acidez y la alcalinidad de la tierra, las bacterias. Las bacterias limpian las fuentes de agua. Sin la acción de biodegradación de los microbios, se terminarían los elementos esenciales como el carbón, los sulfuros y los fósforos, el fósforo en el mundo. Y es fuente de vitamina 12 para los mamíferos. Y ahora yendo a la pregunta específica de ayer sobre la microbiota humana, o sea, lo que tenemos dentro de nuestro sistema intestinal, nosotros tenemos entre 10 y 100 trillones de células microbiales dentro de nuestro cuerpo. Y el peso de esas células, de esas bacterias, es entre 0,2, 200 gramos, y 14 kilos, los que son más grandes, de solamente bacterias. Es decir,
y esto responde al 70% del sistema inmune del cuerpo. Se han identificado más de 1000 especies de bacterias dentro de esa microbiota, y es importante en la nutrición, en la inmunidad, y afecta al cerebro y el comportamiento. Y esa era la pregunta ayer, ¿no es cierto? Que se afectaba o tenía una relación con el cerebro, y sí la tiene. Pero también afecta a numerosas enfermedades cuando el balance individual de los microbios es alterado. O sea, ahí hay un balance que debe mantenerse. Cuando es alterado, sí se producen enfermedades. No voy a entrar a la enfermedad porque no es mi tema, no me corresponde a mí. Contiene 3 millones de genes y el microbioma tiene 150 veces más genes que el cuerpo humano, lo cual dice harto. Y la microflora, finalmente gastrointestinal, tiene profundos efectos en el desarrollo anatómico, psicológico e inmunológico del portador. Esto fue publicado en las Tendencias de la Microbiología. Y ahí tenemos la conexión del sistema intestinal, que está, ahí mostramos la muralla intestinal, con el cerebro. Y las conexiones van de varias formas. Primero, los microbios interactúan con las células inmunológicas del intestino, que es la que de color verde que está a mano izquierda. Esa es una célula inmunológica. Y esa célula inmunológica fabrica citoquinas que van por la sangre al cerebro. Tienen una función, no la voy a describir. La segunda cosa, los microbios interactúan con las células de intestino llamadas enteroendocrinas, que producen moléculas neuroactivas y péptidos. Y esas afectan y alteran o mandan las señales por el nervio vago que va al cerebro. Tercero, los microbios del intestino producen neurotransmisores y metabolitos, como butarite. Estos circulan al cerebro y algunos de ellos pueden cruzar la barrera de la sangre, la capa que separa, al cerebro, y alteran la actividad celular de la misma barrera. Y cuarto, en 2018, 2 años atrás, investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham informaron que encontraron bacterias del intestino en el tejido del cerebro. Ahí tiene más o menos la influencia que tiene esta microbioma hacia el cerebro. Ahora, las funciones, las cosas que pasan, que no pasan, ya es otro tema que es mucho más largo. Vamos al cambio climático. Apocalipsis 11:18 dice, y tu ira ha venido, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto se ha tomado muchas veces como que el Señor va a destruir a aquellos que hacen daño a la tierra. Y lo toman mucho en el sentido ecológico, mucho en un sentido de que si yo hago daño y boto basura a la calle, o yo hago alguna labor que obviamente es mala, o sea, no hay duda que es mala, pero como que Dios nos va a destruir. A ver, pongamos esto en perspectiva. Somos definitivamente nosotros los primeros responsables de cuidar el medio ambiente porque somos cristianos y la creación de Dios se cuida. Eso, partamos de ahí, o sea, eso no hay ninguna duda. Pero debemos decir inmediatamente después que, habiendo dicho eso, la posibilidad del hombre de destruir la tierra es nula. La única vez que hubo una posibilidad fue cuando estaban las armas nucleares. Bueno, las están todavía, pero veamos la situación. Hoy día hay más de 14.400 armas nucleares contabilizadas por CIPRI, que es una entidad que se dedica a eso, en enero del 2018. Están permaneciendo en manos de los siguientes países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Son solamente 9 países que tienen bombas atómicas. En un momento que hubo Guerra Fría, hubo un verdadero peligro que se agarraran a bombazos entre Estados Unidos y Rusia, básicamente, o la URSS de ese tiempo. Pero todavía entre ellos dos concentran el 92% de todas las armas nucleares del mundo. Por lo tanto, Rusia y Estados Unidos todavía hay un potencial de que pudiera haber una gran destrucción. Pero ya podemos decir el gran peligro del enfrentamiento aparentemente ya pasó. Pero esa es la única posibilidad de destruir el mundo, cuando todo el mundo se contaminase con muchas bombas que habían tirado, varios miles de bombas. Eso significa que el aire se enrarece, todo el mundo muere por un cáncer, por un problema de radiación.
Y sería, por supuesto, ya exterminar la humanidad. La única vez que hemos estado cerca de eso, pero no cuando hacemos un mal ecológico. Eso no es una razón como para destruir el mundo. Génesis 8:22 también nos dice que mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. O sea, la variabilidad del clima va a ser siempre, va a estar siempre presente. No es algo que se haya solamente producido en el último tiempo y antes el tiempo era perfecto. No, siempre va a haber frío y calor. Siempre va a haber verano e invierno, días y noches, porque el momento que la Tierra tiene un eje que está a 23,5 grados inclinado, es para que haya eso justamente. Y eso ha existido siempre. Eso no fue efecto del diluvio. Entonces, ¿qué escena tenemos hoy día? Que reclaman que los Greenpeace y aquellas personas que son activistas en esto, y los políticos, a propósito, los políticos tienen esto pero como una gran bandera. Primero que estamos en un calentamiento global, que lo voy a explicar. Que hay un derretimiento de los polos, también lo voy a explicar. Y te lo explico de inmediato mejor. Derretimiento de los polos, sí, efectivamente los polos se han ido derritiendo, tanto el polo norte como el polo sur, que es la reserva de agua dulce del mundo, sí, perfectamente. Pero tal como se va creando esas capas se van soltando y se van yendo hacia el mar y después se van derritiendo, eso también se forma cuando hay frío. Es decir, el hielo se derrite y se forma, ambas partes. Y el hecho que haya un poco de menos hielo en este momento y que el nivel del agua, del mar, suba unos milímetros, una cosita así, no tiene un efecto mayor. ¿Ya? Se lo voy a mostrar un poco más adelante cómo se ha medido. Por lo tanto, subía el nivel del mar. Sequías, por otro lado, también acusan de la sequía por el desbalance que hay, que una parte hay inundación, otra parte hay sequía. Siempre las ha habido. Guerra por el agua, porque el agua escasea y hay guerra por tener el agua, por tener los derechos del agua, por regar, en fin, sí, efectivamente. Pero la gran solución de eso ha sido en las grandes ciudades tener grandes desalinizadoras. Aquí en Melbourne, donde yo vivo, que somos 5 millones de personas, se instalaron unas fábricas gigantescas de desalinización de agua. Y nosotros tomamos una manguera para el mar, que lo tenemos al lado, y se va sacando agua y se tiene suficiente agua para abastecer toda la ciudad. O sea, agua hay, si está el agua del mar. Pero, por supuesto, hay que tratarla y hay que invertir energía para poder hacer ese proceso. Exceso de gases invernaderos. Este es un tópico por sí mismo. Lo vamos a tratar con cuidado después. La destrucción de la capa de ozono. No se ha escuchado más eso. Eso era un trend topic cuando era joven, hace 30 años atrás. Pero no se ha escuchado más la destrucción de la capa de ozono. Como que se aburrieron de ese tema. Los greenies me refiero. Se decía que me acuerdo que el Punta Arenas estaba en esa posición, que había un hoyo ahí en Punta Arenas y que ese hoyo iba a matar a la gente con cáncer a la piel y que tenía un efecto tremendo para el mundo porque se iba a extender esa capa. Y después lo que sucede es que la capa se engrosaba y se cerraba, en lo que había un tremendo hoyo se cerraba y no quedaba nada. Es decir, que es variable. Eso es lo que está explicando el asunto. El ozono se forma por el, eh, el oxígeno que los rayos cósmicos los separan en dos, o dos se forman oxígeno, y ese oxígeno se une con otro O2 y se forma O3. Y el O3 es muy pesado, por lo tanto baja, y al descender forma una capa, que es la capa de ozono, o sea, se va deformando y formando. Entonces no es una cosa que nosotros tengamos ni un control. Y cuando se le acusa que los líquidos que se usan para la refrigeración, esos son los grandes culpables de la capa de ozono, es realmente una cosa fuera de proporción. Les digo al tiro, yo a esto le llamo el estornudo del mosquito, que son proporciones. Dígame usted, si un mosquito estornuda porque está resfriado, produce una tormenta,
O sea, una tormenta que tengamos que todos preocuparnos de que se van a caer los árboles, que va a haber 100 vientos de 100 kilómetros por hora. No, es fuera de proporciones. Y eso es lo que pasa cuando se habla de que alguien botó un tarro que tenía spray, que tenía un propulsor que era demasiado, era prohibido, porque iba a afectar la capa de ozono. No pasa nada, simplemente es una exageración poder clasificar eso como que estamos destruyendo la capa de ozono. Nunca pasó. Sigo. La contaminación del mar, lagos y ríos. Les voy a mostrar también unas fotos de eso. Plantas generadoras eléctricas a carbón, porque producen tanto CO2, producen tanto carbón. Yo estuve construyendo años atrás plantas de energía eléctrica de gran capacidad, de carbón justamente. Y les puedo decir que las medidas que se tomaban para poder evitar la contaminación, para evitar que se botara ceniza para afuera, era pero extrema, extrema. Se cumplían con todas las normas de emisión. Y claro, al final salía CO2 para afuera, para el aire, porque eso no se puede evitar. Pero eso es medible, es una cosa que está dentro de unas proporciones pequeñas, comparado con el tamaño de la Tierra. La extinción de animales y especies marinas. Sí, se produce siempre extinción de animales y especies marinas por muchas razones. Por calor, por frío, por falta de alimento, por enemigos, por contaminaciones, de todo. Pero eso va dentro del ciclo natural. Mayor número de desastres climáticos. Claro, también. Hay bastante desastres climáticos en el mundo y lo ha habido siempre. Tormentas, ciclones, grandes terremotos, hay de todo. Destrucción de la tierra por el hombre, eso sí que también vamos a medirlo. Y los corales, que los corales supuestamente están sufriendo el peor momento de su vida y que están muriendo. Los corales viven y sobreviven, se mueren y se terminan, vienen otros. O sea, es una cosa cíclica. Ahí tenemos una ciudad, la cual se puede ver limpia y se puede ver contaminada a mano izquierda. Claro, esa ciudad está contaminada, pero esa ciudad es la que está contaminada, no el mundo. Entonces aquí tenemos que tomar una idea que lo que es local. Efectivamente hay veces que las cosas, las ciudades, los lugares, si yo boto basura a la calle de mi pueblo, por supuesto mi pueblo va a estar contaminado, va a estar sucio, pero es mi pueblo que está sucio, no es el mundo. Y eso es lo que se trata de generalizar, de que el mundo que está contaminado. Esta ciudad sí, esta ciudad tiene una nube de tóxicos que está arriba de ella por culpa de la ciudad. Pero eso es lo que tiene que ver la ciudad, pero no es el mundo. Y esa es la predicción que yo quiero ver, el mundo. Se dice que esto se presentó en las Naciones Unidas, me acuerdo, y se hizo un gran cuento con esto, especialmente por un vicepresidente de Estados Unidos que estaba liderando esto. Y esta curva diciendo que los últimos 1000 años de la humanidad habían sido todos parejos en temperatura y de repente, donde está rojo, había subido. Es lo que se le llama el palo de hockey, porque tiene la forma de un palo de hockey, así como con esto se juega el hockey. Y eso era pero espantoso, y íbamos para arriba, iba una proyección terrible. Bueno, esta curva está manipulada. Esta curva simplemente no es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la curva donde se muestra realmente cómo han sido las temperaturas en los últimos 2000 años, digamos así. ¿Y qué es lo que hay aquí? Vemos un periodo de calentamiento en el periodo romano, de los romanos, en la época de Cristo. Hubo también un calentamiento global, pero un calentamiento global de 0,2 grados. O sea, es muy poco. Después bajó la temperatura, después volvió a subir en el periodo medieval, también 0,3 grados. Volvió a bajar y ahí vino un periodo que se llama la pequeña edad de hielo, el Little Ice Age, que bajó 0,6 grados la temperatura, o 0,7 grados. Después volvió a subir y estamos hoy día, que ha subido, más o menos en 0,1, 0,2 grados sobre el promedio, la línea cero que se llama ahí. Y hoy día se está midiendo más exacto, porque ya no se mide con termómetros, se mide con satélite. Entonces hay mediciones más exactas.
Estas son las predicciones, los modelos predictivos que han hecho en la ONU para los próximos años. Y va a parecer ridículo que les voy a mostrar, pero la línea punteada azul, esa es la que muestra los datos de los satélites. Cómo es la temperatura promedio en el mundo por los satélites. Y la otra, la verde, que está al ladito pegada, es la observación de los globos que se mandan también para ir midiendo la temperatura. Estos dos más o menos son parejos, y como ven dónde están allí. Pero todas esas curvas, todo lo que se ve para arriba, así que parecen pelo, esos son diferentes predicciones. Se han pagado 102 modelos de predicción a diferentes empresas, a diferentes compañías, y se ha gastado miles de millones de dólares pagándole estos servicios. Y el promedio de todas esas es la línea roja. De todas esas, como parecen pelo, el promedio es la línea roja, de los 102 estudios. Y como ven ustedes, es predictivo absolutamente exagerado, fuera de tono. En vez de estar alineado como con la verdad, que es la que se me dio hasta hoy día, está hasta el 2015 esto, se va para arriba y está, podemos decir, un grado más de lo que debería ser. Por lo tanto, da predicciones equivocadas simplemente. Y eso es sobre lo cual se basan todas estas eh, predicciones que hacen estos servicios y la política. Si en el fondo todo este asunto es político. Se puede decir que hoy día, se puede decir hoy día que solo un 5% del tiempo de la Tierra, por lo menos de la época de Cristo, ha estado más fría que hoy. Solamente un 5% del tiempo. Tenemos el calentamiento de la época de los romanos, cuando estuvo nuestro Señor en la Tierra, y ya estaba en la Tierra en un proceso de calentamiento. Después hubo otro calentamiento global más intenso y de mayor duración, que fue la Edad Media, entre el 950 y el 1350 después de Cristo, donde se le llamó el óptimo climático. Entonces se construyeron todos los grandes castillos y catedrales de esa época, como por ejemplo el Notre Dame. En esa época también fue cuando los vikingos colonizaron Groenlandia por más de 100 años que estuvieron ellos, pero en Groenlandia tenían pastizales, ganado, viñedos, bosques. Y los pilló la mini edad de hielo, así que les mostraba que bajó, y entonces sucumbieron los vikingos. La humanidad prosperó como nunca en esa época de calentamiento. Y antes de eso hubo otra época de calentamiento que se ubica por los egipcios. No hubo muertes por el calentamiento. Todo lo contrario. La época de calentamiento es de bienestar. La humanidad prospera. El frío, sin embargo, mata 20 veces más seres humanos que el calor. Entonces se le asigna al calentamiento como un desastre. Es todo lo contrario. Es la mejor época que puede vivir la Tierra. De hecho, la revolución industrial partió en 1850, según lo que dice la historia, pero esa revolución industrial fue muy tímida. El uso de combustible, me refiero. En realidad podría culparse al hombre de que tuvo una influencia en esto recién después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, cuando realmente ahí tuvo que poner empeño en tirar adelante el mundo, el progreso del mundo. Esta curva o este gráfico nos muestra el efecto que tiene el frío y el calor dentro de una sociedad. Y hay muchos países, Australia, Brasil, Canadá, China, Italia, Japón, Sur Corea, España, en fin. Y aquí es el efecto que tienen las temperaturas altas y bajas. El rojo extremo, ese rojo intenso que hay, es cuando hay extremo calor. Esas son la cantidad de muertos que hay. El color rosado es calor moderado, que podemos decir el calentamiento global, porque no es extremo, es moderado. El azul, celeste, esos son los efectos de un frío moderado. Y el azul oscuro, eso es extremo frío. O sea, la cantidad de muertos que se producen lejos es cuando hay frío, más que cuando hay calor. Estas son las variaciones de los océanos medidas por
también por sistemas que se tienen instalados, que son diferentes sistemas y en diferentes países. Y podemos ver cómo el océano sí ha aumentado un poquito nivel, milímetros, les decía recién. De hecho, aquí está la medición, donde está con la línea roja. Tenemos la medición entre 1993 y 2014, que había un aumento de nivel de los océanos de 75,2 milímetros, es decir, un aumento de 3,4 milímetros por año. Pero esto es lo que se muestra en la propaganda como que va a pasar, por 3,4 milímetros por año. Una ciudad de Nueva York inundada y Sudamérica también con la cuenca ahí del Río de la Plata que se va hasta adentro, hasta Asunción mismo, y el río Amazonas que penetra hasta dentro de la selva. Eh, Son simplemente exageraciones. Actualmente el calentamiento global del mundo es realmente un entibiamiento global. Y en 2004 se detuvo ya ese entibiamiento. La Tierra se ha entibiado desde 1720, que fue el pic de la mini edad de hielo, que va entre 1350 y 1850, 500 años. Entonces fue una época de mínima temperatura porque no había manchas solares en el Sol y la radiación era solar, la solar era mínima durante 70 años. Por lo tanto, 230, todo esto sucede, lo que se está acusando al hombre. Voy a entrar a la etapa de por qué se acusa al hombre. Todo esto va a suceder 230 años de que haya cualquier influencia teórica del hombre. ¿Y qué es lo que está causando realmente el cambio climático? ¿O qué es lo que causa los cambios climáticos que son naturales? Es esto, el efecto del sol. El sol es el gran patrón de la temperatura. Es el gran culpable, y culpable entre comillas, responsable, llamemos así, de la temperatura. El sol, que tiene periodos donde tiene intensidad y después tiene menos intensidad. Y eso es lo que va causando en la Tierra una mayor radiación o menor radiación. Mayor temperatura, menor temperatura. Pero no es una cosa de que el hombre tenga que ver esto. Y se le ha acusado al hombre que por el CO2 ha sido el culpable de esta situación. De hecho, el CO2, el dióxido de carbono, es el gas de la vida, porque es el que produce la fotosíntesis en la planta, el que produce en los árboles, en el pasto. Y ahora en este momento estamos en el mínimo del histórico en la Tierra del CO2. Y si no hubiera menos, las plantas morirían. Por lo tanto, y detrás de eso viene la vida animal, porque el animal come verdura, come verde. Así que esto es una cosa que va una unida a la otra. Pero el CO2 está satinizado. Lo han puesto como el gran enemigo, como el gran culpable de todo por las Naciones Unidas. Y Obama en el año 2009 lo apoyó. Y esta agencia del medio ambiente también decretó que era perjudicial para la vida humana. Y el CO2 es un gas contaminante y es todo lo contrario, es vital para la vida humana. De hecho, entre 1982 y el 2014 ha habido un aumento del CO2 en la atmósfera de un 0,01%. Y con esto se enverdeció la Tierra en un 15%. O sea, porque había más fotosíntesis y por lo tanto se enverdeció la Tierra, se puso más verde. Áreas del desierto de Sahara se redujeron en 300.000 kilómetros cuadrados. Y áreas también de Australia también. El CO2, por lo tanto, no es el causante del calentamiento, porque nunca lo ha sido, pero está como el gran culpable, como satanizado por las Naciones Unidas. Veamos ahora por número. ¿Cuál es la influencia del CO2, la influencia humana en el CO2, en la producción del CO2? Primero, los gases de efecto invernadero. Es un 1% de la atmósfera. La atmósfera tiene en su mayoría, pero absolutamente mayoría, nitrógeno y oxígeno. Y solamente un 1% está dedicado a otros gases. Ahora, de esos gases que tienen efecto invernadero, el CO2 es solamente un 3,6%, o sea, un 0,036. Y el aumento que ha habido del CO2
ha sido de un 0,03 a un 0,04% del total. O sea, un cambio de un 0,001 por uno. Y la contribución del hombre, ahora, en su energía fósil, petróleo, benzina, parafina, todo lo que nosotros consumimos, tiene un efecto de un 4,3%. Entonces, la influencia humana en el cambio climático por el CO2 es de, ahí tenemos la multiplicación, de un 0,0000015%. Esa es nuestra influencia, la influencia del hombre sobre el cambio climático. Así que cuando todo el mundo se siente responsable, que el hombre ha destruido el mundo, ha producido cambio climático, que es culpa de nosotros, que no consumamos carbón, que no encendamos la estufa, es simplemente una cosa política, no tiene un asidero técnico. Cuando hablaba de que se habla de que el mundo está todo sucio, lleno de plástico por todas partes, es decir, es otra exageración, pero del porte de un buque, como ese buque que está allí. Ahí tenemos un buque que anda haciendo ese trabajo, que se llama The Ocean Cleanup, el limpiador del océano. ¿Y qué es lo que está recogiendo? Redes de pescadores. Lo que tiene ahí son simplemente redes de pescadores, que se van quedando botadas y se van produciendo unas pequeñas islas con estas. Y hay unas barreras que instalan por aquí y por allá para que vayan moviéndose y van recogiendo pedacitos de plástico en medio del océano. Y de repente se encuentran estos montones de plástico y se recogen y se van poniendo y se van botando, se van eliminando. Pero si uno recorre el océano entero, se encontrará con cuántas de estas. Y cuando hablo del océano entero, estoy hablando de una enorme cantidad, pero enorme cantidad de kilómetros cuadrados. Eh, Creo que la mayoría sabe, yo fui oficial de Marina. Estuve en un momento en la Marina y navegué muchísimo. Jamás vi un pedazo de plástico en el mar. Jamás. Porque no están allí. Hay que buscarlos y hay que buscarlos con mucho esfuerzo para poderlos encontrar. Porque es una exageración que el mar está lleno de plástico. Y así lo declaran y todo el mundo se lo cree. Entonces, ¿hasta cuándo mentiras? ¿Hasta cuándo cosas que son políticas? Y culmino con esto. Pensemos que nosotros estamos en un lugar grande, por decir un cine, un auditorio grande. Si uno enciende un fósforo, como se ve allí, esa es la cantidad de CO2 que se va a producir en ese ambiente enorme, que es la comparación de lo que el hombre, la humanidad puede hacer en todo lo que ha hecho desde que existe los combustibles fósiles hasta ahora, es el equivalente a encender un fósforo en un ambiente enorme. Esa es la cantidad de CO2 que estamos aportando. Nada, la nada misma. Entonces, simplemente las cosas han salido de proporción. Por lo tanto, el cambio climático es más para controlar a la humanidad que por controlar el clima. Es un problema de control de la gente. Y me van a disculpar un poco lo que voy a decir ahora, pero yo creo que este asunto del COVID que tenemos hoy día, pucha que ha servido para controlar a la gente. Aquí en Australia nos tienen realmente locos con esto de que el premier, aquí como son un gobierno estatal, el premier es el que manda. Y hoy día el premier nos anunció que tenemos otras 2 semanas más de encierro total y con posibilidad que hayan 4 semanas más de encierro parcial. Porque a él simplemente dice, no, que yo no creo que haya una ola número 3, pero lo que está afectando a la gente, lo que está afectando el comercio, la industria y todo lo que significa es enorme. Pero hay que ver que tiene el control. Con esto lo voy a decir con mucho cuidado. Eh, el Papa tiene una encíclica que se llama encíclica Laudato Si. Y esta habla del calentamiento global y habla de la obligación que tienen los cristianos y el mundo de guardar un día de reposo que es el domingo, por supuesto, para poder ayudar al control del clima. Él había citado a una reunión a todos los líderes del mundo para el 14 de mayo de este año, del 2020. Y cuando se refiere a todos los líderes del mundo, de líderes políticos, líderes económicos, líderes religiosos,
todos los que tuvieran liderazgo dentro de su ambiente estaban citados a una reunión educativa con el sistema papal para ser educados en esto. Y el pastor Mark Finley, que representa de cierto modo nuestra iglesia, dijo que la iglesia adventista no iba a participar el 14 de mayo del 2020, porque ya guardamos el día de reposo ayudando al medio ambiente. Esta es su declaración. Sabemos a dónde conduce este llamado, decía. No seremos parte de esto porque respetamos el medio ambiente como la creación de Dios. Sin duda que sí. Respetamos al medio ambiente. Por lo tanto, concluyo con esto. Hay dos grandes cambios climáticos en la Tierra, o ha habido dos grandes cambios climáticos en la Tierra. Uno en Génesis 6, 6, 7, que fue el diluvio. Raeré de sobre la tierra la faz de los hombres con el diluvio, y fue por el pecado. Primera de Reyes, capítulo 16 y 17, también. Al rey Acab y a Jezabel, Elías Tisbita le trajo 3 años y medio de sequía a Israel, otro cambio climático, y fue por el pecado. Así que, si estuviéramos en un cambio climático actualmente, ¿sería por alejamiento de Dios de los habitantes de esta tierra? También tendría que ser resultado del pecado. Cambio de tema. Pasemos al último. Me quedan 10 minutos. Continúo. El tema este es, como digo, voy a tomar solamente una parte. Se llama La creencia en Dios está basada en evidencia formidable. Salmo 138, 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hay una cosa que yo siempre enfatizo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es su palabra, es santa, es simplemente algo que tenemos que tomar muy en serio. Y les quiero mostrar un milagro en Bethsaida. Este es el lugar original donde estaba Bethsaida. Es una foto tomada de un helicóptero y podemos ver que está cerca del mar de Galilea y allí estaba la ciudad de Bethsaida. Y en el Evangelio de Marcos hay un relato muy bonito, muy interesante, de Jesús que sanó a un hombre ciego, pero lo sanó en 2 etapas. Dice Marcos 8:22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Allí está el ciego, allí está Jesús. Entonces Marcos 8:23, entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea, ¿no es cierto?, para que no fuera algo tan público, sino que fuera más privado, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Y qué le contestó el ciego? Marcos 8:24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, veía un movimiento que él no podía leer, no podía interpretar. Porque él era ciego de nacimiento, no conocía ni los árboles ni los hombres. Simplemente él veía algo que se movía y pensaba que eran los árboles. Marcos 8:25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no lo hizo de una vez? La pregunta simplemente es esa. ¿Por qué lo hizo en 2 etapas y no una curación instantánea? Dios, cuando hizo la creación, Él podía haberlo hecho todo así. Se creó todo en un instante. Pero Él eligió hacerlo en 7 días por una razón. No millones de años, sino que en 7 días. Y Dios siempre tiene sus tiempos por una razón. De la misma forma, Jesús pudo haber sanado a estos otros hombres ciegos en forma también en 2 pasos, pero no lo hizo. ¿Por qué eligió hacerlo en forma instantánea? Por ejemplo, al ciego del estanque Siloé, Juan 9, del 1 al 12. O al ciego Bartimeo. Jesús sana al ciego Bartimeo cerca de Jericó también, de una vez. O también a los 2 hombres ciegos en Galilea, en Mateo 9, 27 al 31. También los sana de una vez. Estos 2 pasos de saneamiento, entonces, fueron solo entre que una vez y la segunda vez que le pone la mano,
Es un momento, no fueron meses, no fueron un tiempo largo. No es una cura natural. Simplemente, y tampoco es una cosa psicosomática o una ceguera histérica. Aquí hay algo más. Jesús, al demorar, nos quiere dar una prueba de inspiración divina a través de los detalles médicos que da Marcos. Y esta es la clave del tema. El Señor quiere darnos una prueba de la inspiración divina que tiene Marcos a través de los detalles médicos que está dando. Marcos no pudo saber el significado de los 2 pasos de sanación, pero lo escribió fielmente como estaba. La primera etapa de sanación de Jesús fue el ojo, la retina y el nervio óptico, el hardware, porque eso lo tenía dañado, él era ciego de nacimiento. Así que era necesario restituir toda esa función del mecanismo de ver, hasta el nervio óptico. El nervio óptico lleva la señal hasta el cerebro. Pero la segunda etapa es lo que tal vez no se sabe muy bien. Cuando el ojo ha sido ya restituido, la parte ojo y nervio óptico, existe la necesidad de desarrollar nuevos caminos en la corteza visual del cerebro. Nosotros tenemos el nervio óptico que va al side visual cortex, a la corteza visual de la vista, donde llega toda la información. Y esa información que llega a la corteza visual está viendo, pero necesita comparar lo que está viendo con algo que ya conoce, que es lo que se llama la memoria visual. Si se fijan en el cerebro que está a mano derecha, en la parte de abajo en oscuro, dice Side Visual Cortex, ese es donde llega en la corteza visual. Pero la que está arriba es la memoria visual. Entonces, él lo que vio fue solamente los árboles como gente que se movía. Él tenía la corteza visual activa. Hasta ahí llegó la información. Pero le faltaba la segunda parte, que era la memoria visual. Y en la memoria visual está toda la información de lo que conocemos. Es decir, podemos conocer la gente, podemos conocer los árboles, podemos conocer los colores, podemos conocer las cosas. Es como un bebé. Un bebé cuando nace no conoce nada. Él ve también, pero tiene que empezar a reconocer a sus padres lo que es una cara, lo que es un biberón, lo que son las cosas habituales para él. Y eso se va grabando en la memoria visual. Por lo tanto, esa fue la etapa de reconocer la que tenía que tocarle Jesús y poderle activar también. Y él dice que ve árboles como esto. ¿Ya? Ese efecto de tener desconectado se llama agnosia. Por lo tanto, el relato del hombre ciego de Bethsaida que vio gente como árboles caminando no es un relato poético, es una descripción clínica. Él no pudo entender lo que estaba mirando. Jesús, habiendo reparado sus ojos, entonces sana su agnosia. En un instante milagroso, su cerebro fue enseñado lo que nosotros hemos aprendido desde la infancia, cómo lucen las cosas que nos rodean. Por tanto, ¿por qué hizo Jesús su milagro de esta forma y no lo hizo como los otros? Pregunta, porque así le daba un sello de autoridad y autenticidad al relato bíblico. El sello que solo puede discernir los lectores modernos, nosotros, porque ya tenemos un conocimiento de eso y así podemos autentificarlo. Y esta es una forma, ¿no es cierto?, es una evidencia irrefutable lo que ocurrió un milagro en Bethsaida. Proverbios 20:12 dice, el que oye y el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Dios le dio mucha importancia al ojo, a restituir la vista a los ciegos, y lo hizo Jesús en forma personal. Ahora, algunos aspectos clínicos. La gente ciega está acostumbrada a sentir un mundo con tacto, con oído, con gusto y olor. Tiende a confundir con la visión, la cual siendo óptica no tiene correlación con los otros sentidos. Eh, Vamos a decir, la vista del ciego es eso, tacto, oído, gusto, olor, su percepción. La gente que ha estado totalmente ciega de siempre tiene un mundo que tiene el tiempo solamente, no tiempo y espacio, no correlación en tiempo y espacio. La gente que le rodea existe solo cuando habla y aparece y desaparece de la nada.
Esta es una persona, un caso de un hombre llamado Virgilio, 50 años de edad, ciego desde la niñez. Y su vista fue recuperada en 1991, después de una operación de cataratas y se implantó un nuevo lente en su ojo. Cuando se le sacaron los vendajes, Virgilio pudo ver, pero no tenía idea de lo que estaba viendo. La luz, el movimiento y el color estaban todos mezclados y no tenían significado. Todas las imágenes eran borrosas. Su cerebro no podía dar sentido a las imágenes que su nervio óptico transmitía. Aun cuando ya tenía vista, aún era mentalmente ciego. Esta es una condición de incapacidad de percepción conocida médicamente como agnosia. O sea, es exactamente el mismo caso publicado en la revista de neurología por un profesor. Conclusiones. La Biblia no es un libro de texto, no es un texto de ciencia, sí, pero tiene muchas descripciones técnicas que sorprenden. La Biblia pareciera tener errores, pero no es así. Y les quiero contar uno que posiblemente ustedes lo han escuchado y no sé si han escuchado la solución de eso. Levíticos 11:5 dice que los conejos rumian. Y yo lo aprendí de mi profesor de Biblia hace mucho rato, que ese era un error de la Biblia, que se había equivocado en la Biblia, porque los conejos no rumian. Y sucede que los conejos sí rumian, pero rumian diferente, porque los conejos cuando comen hacen un primer paso por su sistema digestivo y botan unas bolas que se las vuelven a comer. ¿Y para qué se las vuelven a comer? Porque ahí tienen una serie de bacterias para poder hacer la verdadera digestión. Al comérsela por segunda vez, ahí digieren realmente el alimento y allí sale ya efectivamente la feca final. Pero tienen un proceso en el cual lo hacen diferente, no son con los estómagos combinados como lo hace la vaca, la jirafa y otros animales, sino que lo hacen de una forma separada, pero también es un sistema de rumiar. Así que los conejos sí rumian. La Biblia se confirma cada vez que la ciencia hace nuevos descubrimientos y no lo opuesto. Cada vez que se sabe más, la Biblia más se impone. La Biblia es el libro de instrucciones para la existencia humana, pero esas verdades deben ser descubiertas. Efectivamente, hay que buscar la verdad. La verdad no está totalmente abierta, hay que descubrirla, hay que sacarla de ahí, desenterrarla. Y es un deber nuestro, estudiar. Y el autor de la Biblia es uno que no puede fallar. Amén. Cuando la ciencia y la fe se toman de la mano, Dios hace una diferencia. Él hace una bendición especial. Lo que pasó, ya lo dije, antes ya lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue una realidad. Así que allí termino